investigadora integrante de Vía Socialista y está para participar de la Feria del Libro en nuestra ciudad. Y a propósito de eso, va a presentar el libro El Pantano, las primeras respuestas a la emergencia de la enfermedad argentina, entre comillas. Ya nos va a explicar un poco de qué se trata, y está en línea. Marina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Buenas tardes, Alicia y Miguel, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Muy bien, gracias a vos por atendernos. En principio, contanos un poco de este texto, ¿de qué se trata? Bueno, el libro lo que hace es abordar la emergencia de la crisis económica argentina, esta crisis que parece perpetuarse, en la cual muchas veces los intentos que se hacen para salir de las crisis parecen sumergirnos más en ella, por eso esta metáfora del pantano. Y nos concentramos en las primeras décadas en la cual, a partir de la crisis del 30, arranca esta situación, se empiezan a mostrar los problemas estructurales de la economía argentina y aparecen los primeros intentos de solucionarlos. Para ver sobre esos intentos, bueno, aciertos, logros parciales, también dificultades, fracasos, para que sea una herramienta más para el debate hoy de las alternativas posibles para salir de la crisis. Ahí vos decías al comienzo que se hace un análisis de las raíces históricas. Brevemente contanos un poco sobre esas raíces, el comienzo de esta historia, porque depende del estudio, quizá se ubique en un punto u otro, ¿no? Desde el famoso empréstito, aquel del tiempo de la colonia. ¿Dónde toman ustedes el punto de inicio de esto? No, acá lo que marca mucho el inicio de la crisis económica, tal cual como los problemas que se manifiestan hoy para la Argentina, están asociados a los problemas que aparecen en la década del 20 y la década del 30. ¿Por qué? Porque en etapas previas, si bien la estrategia de desarrollo podía tener sus fuertes debilidades vinculadas a esto, a cierta división internacional del trabajo, a cierta dependencia de Inglaterra, pero mal que mal había permitido un desarrollo a la Argentina que incluso excedía lo agrario e implicaba cierto desarrollo industrial limitado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a partir del 20, del 30, que aparece como un problema que no va a tener una resolución inmediata? Empieza a crecer más la industria, pero al mismo tiempo esa industria no es competitiva. Hay un primer boom de la industria argentina fuerte con la Primera Guerra Mundial, porque no llegan importaciones, se sustituye parte de lo que no llega y hay un desarrollo industrial que luego se frena cuando termina el conflicto y vuelven a entrar las importaciones. Y es parte de toda la crisis que es la crisis de la Semana Trágica, de la Patagonia Rebelde, es una época muy conflictiva. Y luego de eso se empieza a sumar que la potencia con la cual nosotros teníamos vínculo económico, Inglaterra, entra en franca decadencia y asciende a la hegemonía mundial un país como Estados Unidos que no es complementario con la Argentina, todo lo contrario. Claro. Nosotros no podemos venderle trigo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a defender a sus farmers. No podemos venderle carne. Si no nos pueden poner aranceles, dicen que tenemos astosas, son barreras para arancelarias. Y ahora Milei podrá ser muy amigo de Trump, pero le elevaron las tarifas a la carne argentina. Entonces, ahí aparece un problema que se suma a otros problemas que podía tener la Argentina, como una economía chica, de desarrollo tardío, centralmente agrario, que es que encima quedamos descoordinados, compitiendo con una potencia que no tiene para comprarnos a nosotros, sino al revés, que compite con nosotros y que va a ser, en función de eso, un problema en distintos momentos. Por ejemplo, a mediados de la década del 40,
Estados Unidos, con el Plan Marshall, desplaza a la Argentina de sus mercados tradicionales y hace entrar al euro argentino en una crisis muy importante. Marina, y ustedes eligen este periodo de la historia económica y política en la Argentina por una cuestión particular, es parte de tu trabajo de investigación. Además, recordemos, sos investigadora del CONICET. Sí, el tema ha sido parte de mi desarrollo de investigación doctoral y de trabajos posteriores. Eduardo Sartelli, doctor, también trabajó bastante el periodo. El periodo tiene una particularidad que es la primera vez que nos enfrentamos a ciertos problemas económicos y que se dan en el país respuestas no ortodoxas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en el 40 está un intento de un plan Pinedo que no sale votado como plan, pero después se implementa parcialmente por decreto, que buscaba complementar la economía argentina con la norteamericana por la vía de desarrollar una industria exportadora. Y Pinedo es una figura que hoy es un héroe del liberalismo, pero para ser un liberal es muy poco ortodoxo. Y busca un mecanismo por el cual el Estado argentino incentive una industria exportadora y logre colocar una producción en Estados Unidos. Entonces, ahí aparece un contraste con una política actual donde desde una perspectiva ideológica muy acotada se busca establecer una doctrina económica más allá del contexto mundial, porque hoy enfrentamos un contexto mundial donde el mundo se está volviendo más nacionalista. Trump está elevando todas las tarifas aduaneras y los países responden en consecuencia. Y en ese sentido es muy difícil abrir la economía argentina en ese contexto. Siempre es difícil, y en el contexto actual más. Claro. Hablemos un poco más de eso, ¿no? Del diagnóstico de situación que ustedes hacen, porque este es un mundo extremadamente relacionado. Y Argentina está cada vez en peores condiciones con una capacidad económica solamente de producción básica, digamos. Aquí no vamos a aportar ningún producto procesado ni industrializado. Nos piensan como proveedores de insumos básicos. ¿Cómo ves ese rol de Argentina en esto? Sí, hay un proceso de reprimerización de la economía argentina que es muy preocupante. ¿Por qué? Porque las actividades primarias, más con los cambios técnicos que han aparecido en las últimas décadas, no generan empleo. Claro. Entonces, ese es parte del problema actual. Este proyecto económico no sostiene la vida del conjunto de la población argentina. Y entonces se fuerza el exilio, crece el desempleo, fenómenos que a veces afectan primero a ciertos sectores, ciertas regiones, pero hay economías regionales saqueadas. Bueno, acá en Misiones, y más la apertura a la importación de yerba mate. ¿En cuánto tiempo va a afectar realmente a toda una economía regional? Son cuestiones muy muy preocupantes. Uno veía, yo hace un tiempo hacía un comentario en redes, porque este año se festejaba desde el oficialismo que empezaban exportaciones de ganado en pie. Sí. Yo decía, pero esto tiene menos valor agregado que cuando en la colonia exportábamos tasajo. Ni carneado se instalaba la carne. Claro. Entonces, este año ha habido desregulaciones que han permitido exportar cuero sin curtir, que estaba prohibido. Ganado directamente en pie. Entonces hay cero valor agregado argentino, cero trabajo argentino. Ahora, Marina, ahí quiero que completemos un poco este análisis con otra cuestión. En todos estos procesos y en estos modelos, no todos pierden, no todos perdemos. Hay también grandes ganadores. ¿A quiénes identifican ustedes en diferentes periodos como los que se quedan con buena parte de la torta, digamos? Bueno, depende de los periodos en los que estemos hablando. Acá una de las cuestiones que caracterizó la economía argentina con cierta estructura pendular entre un liberalismo aperturista que la regula todo y abre todo,
y destruye todo lo que considera ineficiente, y a veces cierto proteccionismo que exacerba subsidios, exacerba protecciones, pero descuidando el tema de la competitividad internacional, el tema de la balanza de pagos, de generar exportaciones. Hay en ese punto un pendular donde en distintos momentos hay distintos ganadores. En ciertos momentos hay el momento proteccionista, hay muchas veces como ganadores burguesía nacional que recibe muchos subsidios y no necesariamente invierte o genera las condiciones laborales adecuadas en torno a eso. Y hay otros momentos, estos aperturistas, donde muchos de los más beneficiados, como va a pasar con la minería, son capitales extranjeros, pero a veces también algunos sectores importadores locales, alguna gran empresa que logre ubicarse en ese consorcio. Pero es difícil ver en este momento cómo se va a acomodar, porque hay muchas cosas que están cambiando muy sobre el momento. En un momento parecía que se iba a mantener el régimen de Tierra del Fuego y ahora en el último mes se lo atacó. Entonces, exactamente cómo va a ser el gobierno para tener aliados locales que sostengan esto es algo difícil de ver. Ahora, con esto que decís, Marina, podríamos pensar también que es difícil definir, nombrar este modelo. ¿Cuál es el modelo económico que tiene y que está implementando Milei? Voy a decirlo de un modo más burdo. Se autopercibe de un modo, pero ¿qué ven ustedes? Nosotros lo que vemos es que va un modelo dual, un modelo donde una ínfima porción de la sociedad va a vivir como Bélgica y el resto como la India, en el peor momento de la India, no en el momento de desarrollo tecnológico de la India. Hay un sector que va a recibir cierto grado de inversiones, que va a generar ganancias, etcétera. El auge de la minería, hasta castas probablemente, claro, una nueva casta minera, petrolera, etcétera. Hoy es probable que si todas las inversiones y todos los proyectos que hay en torno a eso dan resultados, se consiga por ese sector 2 veces más divisas que por todo el sector agrario. Entonces eso puede generar un nicho, pero después tenés el 70-80% del país que no va a tener empleo, o va a tener empleo sumamente precario, con niveles salariales muy bajos, muy de tercer mundo, y condiciones laborales igualmente precarizadas. Marina, bueno, para invitar, la presentación del libro va a ser en la Facultad de Humanidades y también tienen un stand en la Feria del Libro, ¿no? Claro, porque vamos a hacer así, el esquema, la agenda es así. Hoy estoy en la Facultad de Humanidades a las 6 de la tarde con una charla sobre las transformaciones de la clase obrera argentina de las últimas décadas. Bien. Mañana a las 4:30 de la tarde en la Feria del Libro en la Costanera, presentando El Pantano, el libro del que estuvimos hablando recién, y finalmente a las 7 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, una tercera y última charla sobre nuevas fuentes y documentos históricos sobre el peronismo. Cualquier cosa en la página, redes de Vía Socialista, está todo el cronograma de las actividades con los horarios, las aulas, para quien le interese venir a una u otra. Me quedo pensando la primera charla de ahora, la que viene en un ratito nada más, porque me parece que es una discusión también de ir caracterizando a la clase trabajadora hoy, tan diversa, tan fraccionada. Sí, tan fraccionada, tan atravesada por la precarización laboral, la precarización salarial, el pluriempleo, es tan complejo, ¿no?
Y es tan complejo como que hoy por hoy en la Argentina tenemos alrededor de 600.000 trabajadores que se emplean por teletrabajo para compañías extranjeras, cobran en dólares y avalaban la devaluación monetaria inicial de Milei, alineándose con los ojeros, porque cobran en dólares como los ojeros, y tenés los Rappi, los docentes que tienen horas, los docentes subocupados. Es un universo de fracciones muy distintas, donde emergen algunos sectores bien posicionados, relativamente al menos en nivel de ingresos, y otros sectores que tanto en nivel de ingresos como en condiciones laborales están en una situación en la que ni siquiera, como los repartidores, ni siquiera se les reconoce un estatus de trabajador, son socios de las aplicaciones. Sí. Colaboradores en también. formales. Sí. Claro, hay muchas formas de decirlo, pero no se los reconoce como trabajadores en relación de dependencia. Y eso genera un mundo con fracturas abismales dentro de la misma clase obrera. Marina, bueno, seguramente vamos a volver a charlar en otro momento porque este es un tema súper interesante también, ¿no? Ir pensando las transformaciones de los y las trabajadoras en todo este proceso para pensar también cómo trabajar las demandas. Y ayer alguien nos decía las representaciones de los y las trabajadoras, que es todo un desafío. Mil gracias, Marina. No, gracias a ustedes por la comunicación y cuando quieran estamos en contacto. Muchas gracias. Marina Cabat es doctora en Historia, investigadora del CONICET también, y está en Posadas. Y coautora de este libro, Pantano, el origen de la enfermedad argentina, junto a Eduardo Sartelli, ambos doctores en Historia, que va a ser presentado mañana viernes. En el marco de la Feria del Libro, después vamos a estar contando, Miguel, un poco el programa de la feria. Como venimos diciendo, nuestra editorial universitaria también participa con varias propuestas, así que vamos a estar repasando para que lo agenden. Y en un ratito, después de la musiquita y demás, ya está el vicerrector de nuestra universidad para hablar de un tema que ayer habíamos anticipado, que es la presentación de este proyecto de ley de financiamiento educativo o de financiamiento universitario también, así que en un ratito charlamos sobre eso. Recostades en algunas incertezas. Otro aire. Aire para tiempos inciertos. Otro aire por FM Universidad.